¿Qué tal? ¿Cómo están? Javier, ¿cuáles son tus impresiones de este anuncio, de este Plan Nacional de Vacunación que se realiza esta mañana? Bueno, primero una buena noticia. La primera buena noticia es que el gobierno federal está ya oficialmente comprometiéndose a que el 75% de los adultos estén vacunados. Esto es una excelente noticia porque en realidad no sabíamos cuál iba a ser la decisión que iban a tomar. Dicho lo anterior, la verdad de las cosas es que algunos analistas estábamos esperando un plan mucho más agresivo o mucho más de largo plazo. Prácticamente podíamos haber nombrado el plan de hoy en la mañana, Plan Nacional para saber qué vamos a hacer con 250,000 dosis de vacunas, que son las que hay, y ya. ¿Por qué? Hay que reconocer, sí, el esfuerzo de haber adquirido estas 250,000 dosis de vacunas, pero hasta el momento no nos cambian el resto del panorama. La gente tiene que entender esto. 125,000 profesionales de la salud, entre los que están médicos y deben estar personal de enfermería, personal de intendencia, toda la gente que tiene contacto de alto riesgo, serán vacunados. ¿Qué sabemos? Que van a llegar estas vacunas después de un registro express que se va a tomar seguramente ahora que ya se tiene casi por seguro la aprobación de la FDA, y van a llegar a territorio nacional a dos locaciones, una en la Ciudad de México y la otra en alguna zona de Coahuila, seguramente manejadas por el ejército, y se van después a aplicar estos médicos. De ahí en adelante, todo lo demás son supuestos, porque no sabemos cuándo vayamos a recibir cuántas dosis. Primero, de Pfizer, donde contratamos ya 35 millones de dosis, que alcanzan para 17 millones de personas. Hay que recordar que es una vacuna de 2 dosis, pero bueno, en este momento Pfizer, como otras empresas, está apabullada de pedidos. Y no sabemos nosotros, además de esto, cuándo vamos a recibir el resto de qué otras vacunas vayan a estar disponibles y cuándo. Solamente para terminar este punto, de ahí que me parece un poco arriesgado poner fechas concretas como meses. Caso de un servidor, me debería yo de vacunar entre abril y mayo, pero no podemos saber eso a ciencia cierta. Por lo tanto, la gente tiene que saber que son buenas noticias, pero que no debemos de confiarnos, no debemos de llenarnos ahorita de esperanzas que no son, sino entender que apenas se inicia un largo camino. Javier, en este punto del que hablas precisamente, te toca entre abril y mayo, a mí me tocaría por ahí de junio, pero las dosis ya vienen dobles, pues, ya viene para la primera vacuna y luego la siguiente que se pone 20 días después, y ya tenemos resuelto el asunto de la cadena fría a -70 en el caso de esta marca, de esta farmacéutica Pfizer. Sí, Adán, hasta este momento eso es un misterio. Tú has visto seguramente ya las fotografías de estos refrigeradores en Gran Bretaña y en Irlanda y todo, pero no sabemos, ese es el tipo de cosas que nos hubiera gustado saber en el plan. ¿A dónde van a llegar? ¿Dónde están los centros de refrigeración? ¿Cómo sale de esta gran red fría de recepción? ¿Cómo llega a las pequeñas distribuciones? Y de ahí cómo pasa a las cuadrillas de vacunación. ¿Cuánta gente la va a aplicar? ¿Van a ser contratados o van a ser voluntarios? ¿Van a ser vacunados ellos? ¿Cuántas jeringas se van a utilizar? ¿Cuántas bolitas de algodón? ¿Cuántos litros de alcohol? Todo eso no lo sabemos. Eso es por lo que yo me refiero a que este plan se quedó como un plan ultracorto de muy corta duración. Como tú dices, no toda la vacuna es de Pfizer, sino que solamente tenemos contratadas 35 millones de dosis, es decir, 17 millones y medio de personas. ¿Quiénes son estos 17 millones? ¿Quién va a recibir otra vacuna cuando esté disponible de otra marca? ¿Sí? Cuando COVAX, en donde ya nos prácticamente pagamos el adelanto de otras 30 y tantos millones de dosis, las tendría disponibles. Todo esto no se sabe, ¿no? Es realmente una incertidumbre. Oye, Javier, celebra Marcelo Ebrard, el canciller, dice misión cumplida pues en la adquisición de las vacunas. Sin embargo, es momento de echar las campanas al vuelo, de decir, bueno, ya lo hicimos, cuando pues todavía ni siquiera llega este primer lote a México. No, para nada. Digo, a lo mejor es misión cumplida porque le dijeron al canciller ve y consigue unas vacunas y bueno,
ya las consiguió, ¿sí? O también es misión cumplida porque básicamente le está pasando ya la responsabilidad a la Secretaría de Salud, que debió haberla tenido desde un inicio. Pero básicamente estamos comenzando una segunda etapa de esta pandemia. La pandemia no se va a terminar, la pandemia va a permanecer muchísimos años entre nosotros y lo único que vamos a poder hacer es comenzar a vacunar de una manera, digamos, eficiente a la población, para que después de varios años de vacunación continua y efectiva podamos estar seguros. Es decir, este es apenas el inicio de una nueva aventura. Es muy positivo, me da a mí personalmente mucho gusto que el gobierno de la República piense vacunar 75% de los adultos. Creo que es algo realmente que por lo que nos debemos de congratular, pero necesitamos todavía conocer muchísimos detalles que hubiéramos querido tener en un plan. Javier, esto de que haya, ahora sí que como se dice popularmente, de chile, de dulce, de manteca en las marcas y en sus diferentes procesos de experimentación, ¿llevará a que unos estén más protegidos, otros menos protegidos, o será igual? No, mira, para fines prácticos es igual, y esto ocurre normalmente con los diferentes fabricantes de diferentes vacunas. En México nosotros tenemos la cobertura de nuestro sistema de vacunación es de 14 enfermedades y en muchos de estos casos las marcas de vacunas se cambian entre unas y otras. Algunas pueden tener una efectividad ligeramente mayor que otras y prácticamente para fines epidemiológicos esto no afecta. Si todas poseen más de determinado número, que podría yo decir aventuradamente más del 90%, por ejemplo, de efectividad, prácticamente esto protege a todos. Lo que es importante, sí, es que tengamos un registro muy claro de quién se vacunó y cuándo y con qué cosa, sobre todo si tienen que repetir una segunda dosis. Y ese es otro de los puntos que nadie nos dijo. ¿Cuál es la base de datos? ¿Cuál es este sistema robusto de cómputo en donde cada uno va a saber, será registrado para que puedan darle seguimiento? Tampoco sabemos eso, ¿no? Y creo que a estas alturas de esta epidemia y después de tantos meses, yo no me quedaría contento con que saliéramos de habernos ido a vacunar con una cartilla de cartón o con un papelito llenado por la señorita enfermera. Realmente yo estaría esperando un acercamiento mucho más tecnológico y más moderno, precisamente para poder saber y poder rastrear los distintos tipos de vacunas disponibles en cuanto a su eficacia. Javier, hablan de números, se dice que hay un fondo de 20,000 millones de pesos para las vacunas, sin embargo no se explica pues dónde está, porque bueno, hay que recordar que en el presupuesto para el próximo año no se menciona en ninguna parte el COVID-19 y los recursos destinados para esto. Pues qué decir al respecto, y por otro lado también cómo va a afectar que el próximo año pues es un año electoral. Bueno, son varios problemas. El primero, cada vez que decimos que no hay recursos, nos van a responder diciendo sí, porque ya apartamos 20,000 millones. Me parece muy bien, pero si yo no los veo en una hoja de Excel, no existen. Es decir, y como bien estabas diciendo tú, revisen el texto del presupuesto de egresos 2021 y la palabra COVID no aparece. Y creo que esto es algo muy importante porque no solamente estamos hablando de vacunas, es decir, de dónde va a salir el dinero de las vacunas, sino de dónde va a salir el dinero de la vacunación. Lo que yo les decía hace rato, ¿no? Estas personas hay que contratarlas, hay que moverlas. ¿Cuánto vamos a gastar de gasolina? ¿Cuántas plumas Bic vamos a comprar? ¿De dónde va a salir todo ese dinero, de esa logística misma? Además, hoy dejó ver el subsecretario López-Gatell que seguramente aprovecharíamos estos periodos de vacunación para emparejar a todos los niños con otras vacunas, ¿no? Los niños no se vacunan contra COVID-19, pero sí contra todas las que les debemos. ¿De verdad? Esto me parecería muy bueno y una buena manera de eficientar el gasto. Pero nada de esto está contemplado en un presupuesto. Entonces, vaya, no es objeto a lo mejor de esta discusión, pero sí da una preocupación que te prometan que tenemos un dinero que tú no ves en dónde está. Y no para 2021, para 2022, 2023 y así, ¿no? COVID llegó como una enfermedad nueva y como un gasto adicional en la salud. Y no va a desaparecer, ni lo vamos a poder borrar dándole escape a la hoja de Excel. ¿Qué hacemos entonces con este gasto nuevo? Javier, suponiendo sin conceder, dicen los abogados,
que en julio estemos ya vacunados una gran parte de la población, ya podremos dejar cubreboca, podremos dejar de asearnos las manos todo el tiempo, de guardar una sana distancia, volverán los abrazos y los saludos de beso, o esto llegó para quedarse. No. Esto lo tiene que entender la población. La vacuna es solamente una de las medidas como gradualmente y con el paso del tiempo podremos ir recuperando una normalidad. Hoy en día, si no nos vacunamos contra la influenza, es muy probable que nos contagiáramos de la influenza. Y si no hay vacuna para la influenza, es muy probable que vayamos a tener una epidemia de influenza este año. Si a los niños los dejas de vacunar contra el sarampión, comienza a crecer el sarampión. De ninguna manera esto nos devuelve ese estilo de vida al que estábamos acostumbrados. Y solamente para aclarar una cosa, suponiendo sin conceder, pero es básicamente improbable que nosotros estemos todos vacunados en un semestre. Definitivamente esto no va a ser así. Calculen ustedes que tienen que vacunarse a 90 millones de seres humanos entre 365 días. Esto nos habla casi de 300,000 personas vacunadas diariamente en México. Esto es algo absurdo, es titánico, es algo nunca visto. Si nosotros lográramos vacunar a toda la población mexicana a lo largo de un año, nos vamos a sentir muy bien y debemos repetir la misma el año siguiente y el año siguiente hasta que tengamos realmente lo que se llama ahora sí una protección de rebaño, una inmunidad de rebaño. Ya prácticamente para concluir, Javier, ¿realmente se ve factible pues esto que nos pintan en un cuadrito este martes de que a finales del próximo año vamos a estar vacunados el 75% de la población, viendo a lo que nos hemos venido enfrentando pues en el último año, falta de medicamentos, falta del cuadro básico de vacunación? ¿Realmente va a ser así? A finales del año que entra pudiera ser posible si realmente nos aplicamos. ¿Por qué? Porque lo está haciendo todo el mundo. ¿Por qué otros países sí van a poder ponerse esas metas y van a poder hacerlo? Bueno, si nosotros realmente recapacitamos y vemos en dónde tenemos que hacer las inversiones adecuadas y dotamos al sistema de salud con los recursos precisos, esto pudiera ser posible. Solamente que hay que entender que es un gasto que no va a desaparecer, es una molestia que no va a desaparecer y que vamos a tener que cambiar definitivamente la visión que tenemos hacia el sistema de salud para hacerlo bien y hacerlo bien sostenidamente en el futuro. Doctor Javier Tello, analista de políticas de salud, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Mega Noticias. Tania, Dan, muchísimas gracias.